Desde el siglo III, la iglesia que fundó Jesús vio la necesidad de poner una muralla contra fiestas paganas que había en ese tiempo, que celebraban la fiesta del sol naciente. Esas fiestas paganas llenas de lujuria, de desórdenes. Entonces la iglesia pensó en lo siguiente: nosotros no tenemos nuestro sol de justicia, celebremos la fiesta del nacimiento de nuestro sol de justicia, Jesús. Esas fiestas paganas eran al finales de diciembre. Entonces los cristianos se pusieron a recordar que Jesús nació, celebremos el nacimiento de Jesús. Eso no quiere decir que Jesús nació un 25 de diciembre. Lo celebramos el 25 de diciembre como una fecha conmemorativa, porque los primeros cristianos, para hacer contraposición a ese paganismo de celebrar la fecha del sol naciente, pues quisieron cristianizar, y fue la fiesta religiosa más difundida en todo el mundo, la fiesta de la Navidad de Jesús. Navidad solo quiere decir una cosa: natividad de nuestro Señor Jesucristo, así dice el diccionario de la Real Academia Española. Solo eso quiere decir. Ahora, estimados hermanos, Navidad no quiere decir solo una noche. Nosotros hablamos litúrgicamente del tiempo de Navidad, que comienza con el Adviento, 4 domingos antes del 25 de diciembre. Y después continuamos celebrando la Navidad, lo que significa para nosotros hasta el 6 de enero. Así es que esto es muy importante. No se ha terminado. Si alguno todavía no ha reaccionado positivamente en sentido espiritual, tiene tiempo todavía. Y para eso nos puede ayudar meditar en las personas que tuvieron cerca de este acontecimiento. En primer lugar, la Virgen María. Imagínense una jovencita de unos 15 años con su novio José. Habían planificado su boda dentro de un año más o menos. Estaban en el tiempo del compromiso, era un tiempo muy serio para ellos. Era como que ya fueran marido y mujer, pero no vivían juntos todavía. Y en ese momento estaba la Virgen María con la ilusión de su casamiento, lo mismo que José, cuando de pronto llega un emisario de Dios. Empleo la palabra emisario de Dios. La Biblia dice en el texto griego ángelos, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ángelos quiere decir un emisario de Dios. No quiere decir un ángel volando con alas, un emisario de Dios. Se le presenta y la desconcierta diciéndole: Dios te salve, llena de gracia. No la llama María, sino llena de gracia. El cambio de nombre en la Biblia indica una nueva relación con Dios. La Virgen María va a comenzar una nueva relación con Dios. Y ella se queda asustada: ¿por qué me dice esto? Y le dice: vas a ser la madre del Mesías y vas a quedar por eso ya embarazada. Y ella responde: pero si yo no vivo con ningún hombre. En la Biblia literalmente dice: no conozco varón, que quiere decir no vivo con ningún hombre, ninguna relación con un hombre. Y el ángel le va a explicar entonces: el Espíritu Santo va a descender sobre ti, la virtud del Altísimo te va a cubrir con su sombra, y el que va a nacer de ti es el Hijo de Dios, y se llama Jesús, que quiere decir Salvador. Y ella se queda desorientada. Por demás está decir que ella no entendió eso. ¿Cómo es eso que iba a quedar embarazada solo por obra del Espíritu Santo? En ningún momento de la historia había sucedido algo así. Y por eso ella tiene que hacer un acto de fe, y por eso dice: que se haga en mí según tu palabra. ¿Pero por qué? Porque yo soy la esclava del Señor. Entonces yo no tengo nada que hacer, que se haga lo que Dios quiera. Eso implicaba que ella aceptaba la problemática que se le iba a venir encima con su novio José, con sus papás,
con las viejitas chismosas del pueblo cuando vieran el acontecimiento. Y para ella iba a ser un problema, pero ella dijo que se haga lo que Dios quiera. Aceptó el proyecto de Dios. Ya se pueden imaginar qué difícil era eso. El primer afectado va a ser José. José no pronuncia ni una sola palabra en la Biblia, no dice ni una sola palabra, pero la Biblia es la que nos habla de José. Nos dice, era justo. En la Biblia justo quiere decir santo. Y aquel hombre, cuando escucha lo que están diciendo en el pueblo, él, según la ley, tenía que acusar a la que le había fallado y la apedreaban en la calle. Entonces él quiere huir de ahí, no quiere saber nada, porque si no le toca acusar a la que era su novia. El Señor acudió en ayuda de este problema de José por medio de un sueño o visión, no fue un simple sueño. Nuevamente un emisario de Dios, un ángel, le dice: José, recibe a María en tu casa. Lo que ha sucedido en ella es por obra del Espíritu Santo. Va a tener un hijo y tú le vas a poner por nombre Jesús. Fíjese que a la Virgen María, cuando le dieron aquella sorpresa de su embarazo solo por obra del Espíritu Santo, el ángel se encargó de ayudarle. Le dijo: mira, tu prima ancianita Isabel, que era estéril, hace 6 meses que está embarazada. Para Dios no hay nada imposible. Entonces le estaba ayudando en la fe a la Virgen María. A José también. Le van a ayudar en su fe. Porque ¿cómo es eso? Llevarse a María y ella está embarazada, yo no sé cómo fue. Y entonces le dan un dato. Le dice: ella va a tener un hijo por obra del Espíritu Santo. Y tú como papá le vas a poner el nombre de Jesús. Era el papá el encargado de ponerle el nombre. Le vas a poner Jesús, que quiere decir Salvador, porque Él viene para salvar a los hombres. Entonces le ayudan a José en su fe. Y José obedece y se lleva a María a su casa. Y van a vivir propiamente como hermanos. O sea, ellos como novios habían planificado su boda como cualquier otro. Y ahora entra el proyecto de Dios. Y los dos con fe tienen que aceptar el camino misterioso de Dios. Hermanos, en nuestra vida, para que Jesús pueda obrar en nuestra vida, hay que aceptar su proyecto. No el de nosotros. Ellos tenían un proyecto, era bueno como todos, pero el proyecto de Dios es el que nos conviene más. Y ellos dijeron sí. Aquí en la Biblia no dice que José haya dicho que se haga en mí según tu palabra, sino simplemente dice: fue a traer a María y se la llevó a su casa. Ya no la fue a denunciar, sino la llevó a su casa. Estos dos personajes, estimados hermanos, tuvieron que ser muy limpiados por el sufrimiento. ¿Por qué? Porque iban a ser los primeros que iban a tocar a Dios con la mano. Dios es espíritu. Nadie en la Biblia había tocado a Dios. Ellos iban a ser los primeros humanos que con su mano iban a tocar a Dios hecho carne. Y eso por la fe. Por eso fueron preparados para que tuvieran esa fe. Hermanos, la Navidad es asunto de fe. Si no hay fe no se puede celebrar. Si no, queda una fiesta pagana nada más. Y esta es una fiesta eminentemente cristiana. Nos puede ayudar también los primeros invitados para el nacimiento de Jesús. No fueron los más importantes de la ciudad. Fueron unos sucios, malolientes pastores. Tenían fama de ser mal hablados. Y ellos fueron los primeros invitados. A ellos se les aparecen unos ángeles. Les anunciamos que hoy en Belén les ha nacido un Salvador. Ellos como judíos sabían que iba a venir un Salvador. Vayan. Y les van a dar una señal. Las señales: van a encontrar a un niño envuelto en pañales en un pesebre. La señal es el pesebre. La palabra pesebre es muy poética. Y uno, pesebre, saber qué se imagina, era el cajoncito donde se ponía el alimento de la mula y el buey. Y seguramente San José, como buen carpintero, viendo que no tenía cunita, arregló aquello y lo puso ahí.
Aquella noche en Belén había un montón de niños en pañales, pero en el pesebre solo había uno, y esa era la señal. Ahí los pastores lo encontraron con sencillez, lo adoraron y regresaron con Jesús dentro del corazón. El Señor nos dice: Dios se esconde de los sabios y entendidos, se manifiesta a los humildes. Por eso, para que Jesús entre como entró en el corazón de los pastores, hay que ser humildes. Ellos con sencillez creyeron todo lo que les dijeron y obedecieron la orden, vayan, y fueron corriendo, no pusieron dificultades. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ellos fueron sin Jesús en el corazón, pero regresaron contentos hablando de lo que habían visto, de la Virgen María, del niño, de José, de lo que había sucedido. Estaban evangelizando a los demás porque ahora llevaban a Jesús en el corazón. Un encuentro personal con Jesús se manifiesta en nuestro gozo espiritual y en nuestro deseo de hablar de Jesús porque ya lo tenemos adentro. Del dueño del establo no se dice el nombre, pero fíjense, ese señor, él no sabía quién era José, él no sabía quién era María, él solo vio a dos necesitados en angustia, porque la señora ya iba a tener su hijo y no hallaban dónde, no había hospedaje para ellos. Y él con sencillez se habrá presentado: miren, yo lo que les puedo ofrecer es mi establo, por lo menos ahí están bajo techo, afuera es peligroso, pasen adelante si en algo les puede servir. No sabía él que en ese momento su establo se iba a convertir en la catedral del mundo, donde estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, él solo puso en práctica la misericordia. Tuvo misericordia de aquellos que estaban en gravísimos problemas y puso lo que él tenía. Parecía insignificante un establo, pero ahí en ese establo en la actualidad se ha levantado una basílica muy grande, la basílica que recuerda el lugar donde nació Jesús. Y esto nos enseña una cosa: Jesús dijo: todo lo que hagan ustedes a estos mis hermanos pequeños, es decir, los necesitados, me lo hacen a mí. Hermanos, cuando nosotros nos abrimos y tenemos misericordia del necesitado, se lo estamos haciendo a Jesús y Jesús nace en nuestro corazón, como nació en el corazón de aquel, el dueño del establo. ¿Cómo no iba a nacer ahí? Imagínense si él había abierto la puerta. Jesús, que pidió posada, iba en el seno de la Virgen y él abrió lo que tenía, llegó a su corazón, él quedó bendecido seguramente, el dueño del establo. ¿Y por qué no dicen su nombre? Es que cada uno de nosotros lo representamos a él. Cuando nos abrimos al necesitado, entonces Jesús nace más en nosotros. Ese personaje es muy importante, es anónimo, porque todos nosotros podemos poner nuestro nombre ahí cuando nos abrimos al necesitado. Interesante también, para ayudarnos a vivir la Semana Santa, es el sacerdote Zacarías. Un sacerdote tenía una vergüenza grande delante del pueblo. En el pueblo de Israel, si una familia no tenía, si un matrimonio no tenía hijos, lo veían como que no tenían la bendición de Dios. Y él y su esposa llegaron a la ancianidad con esa vergüenza. Dios no los ha bendecido, no tienen hijos, según se decía en el pueblo de Israel. Y un día que le tocó entrar en el lugar santísimo, el tabernáculo, una carpa de campaña bastante grande, de pronto se le aparece un emisario de Dios, un ángel. Dios que tiene emisarios para enviar sus mensajes. Y le da un mensaje muy bonito: te traigo una buena noticia. Evangelio quiere decir buena noticia. Te traigo una buena noticia. ¿Cuál? Vas a tener el hijo que siempre has querido. De parte de Dios te digo. Y él dice: y allá no se puede.
Yo soy anciano, mi esposa también, ya no se puede. Zacarías, es Dios que te lo manda a decir. Vas a salir mudo de aquí por no creer. Y todos los sacerdotes salían contentos porque les había tocado poner el incienso, y él salió triste y mudo. Y entonces, ¿qué le pasó? No podía hablar ni explicar qué le había pasado. Y así estuvo durante 9 meses hasta que nace su hijo. ¿Y por qué no se le quitó la mudez cuando ya vio a su esposa Isabel embarazada? Posiblemente él decía, está embarazada, pero muy viejita, tal vez no va a tener la fuerza necesaria, seguramente no va a poder engendrar. No creía, y Dios le había dicho, vas a tener un hijo. Y por eso seguía mudo. Y piensen ustedes que él tuvo una gran oportunidad. La Virgen María embarazada llegó a su casa, porque a la Virgen se le dio aquel dato: tu ancianita prima Isabel hace 6 meses que está embarazada, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces ella quiso irla a atender en esos 3 últimos meses que le faltaban. Necesitaba una muchacha joven de confianza que la acompañara, y ella se ofreció para eso y se fue corriendo. Y al nomás llegar, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Virgen María llevaba a Jesús en su seno. Jesús entró en la casa de Isabel en ese momentito. Y como Isabel había sido humillada y estaba muy abierto a las cosas espirituales, quedó llena y comenzó a gritar, ¿qué me está pasando? Y en ese momento el Espíritu Santo la llenó y comenzó a decir de parte del Espíritu Santo cosas muy bellas acerca de la Madre de Jesús. Primero le dijo, bendita tú entre las mujeres. Después le dijo, bendito el fruto de tu vientre. Luego le dijo la cosa mayor, de donde a mí que venga a visitarme la Madre de mi Señor. La Madre de mi Señor en la Biblia quiere decir la Madre de Dios. Y por último le dijo, bienaventurada tú porque has creído. Todo esto se lo iluminó el Espíritu Santo. ¿Cómo iba a saber Isabel que ahí estaba la Madre del Señor? Por la iluminación del Espíritu Santo. Y eso es una evangelización para nosotros. Nosotros los católicos no tenemos ningún complejo teológico en llamar a la Virgen María Madre de Dios, porque así la llamó el Espíritu Santo por medio de Isabel. Madre de mi Señor. Y eso es lo que nosotros decimos. Y no quiere decir que la Virgen María sea diosa ni que sea más que... No, simplemente que era la Madre de Jesús, que nunca dejó de ser Dios. Era Dios y hombre. Eso es lo que queremos decir nada más. Y nos lo reveló el Espíritu Santo, es eminentemente bíblico, eminentemente bíblico. Por eso la llamamos Madre de Dios. Y ella fue evangelizada. La Virgen María estuvo 3 meses, pero Zacarías estaba tan duro que todavía no lograba creer. Hasta que nació el niño, entonces le dijeron qué nombre le ponemos. Y como era mudo, no podía decir, entonces pidió una tablilla para escribir. Y escribió, Juan es su nombre, porque Dios previamente le había dicho, lo vas a llamar Juan, y va a quedar lleno del Espíritu Santo desde el seno materno. Entonces él escribió, Juan es su nombre, y en ese momento se le soltó la lengua y quedó lleno él del Espíritu Santo, pero tardó 9 meses para que el Espíritu Santo lo pudiera llenar, porque no lograba tener fe. Hermanos, es muy posible que alguno aquí presente no tenga la fe necesaria para creer que Jesús nació virginalmente y que ese muchachito no es un simple muchachito, sino que es Dios que se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros con un solo fin, morir en la cruz para que fuéramos perdonados. Eso solo por la fe se puede creer. Si no logra llegar ahí, pues tiene que pedírselo a Dios. El Señor no nos pide cosas imposibles. Si creyeron simples pastores, ¿cómo no vamos a creer nosotros?
Y entonces es lo que nos pide el Señor. Si no, el que no tiene fe en este momento de la Navidad queda mudo, no puede cantar villancicos, tiene que cantar cantos paganos. Con dinero, sin dinero, sigo siendo el rey, porque no puede cantar cantos religiosos, porque no tiene fe, no le sale. Y el Señor nos va a conceder esa fe cuando aceptamos ese niño. Lo que nos dice San Juan es la palabra de Dios que vino a vivir entre nosotros. Pero, qué bello, se le soltó la lengua. Cuando ya vio al muchachito que estaba chillando, ahora sí creo. Y entonces se le soltó la lengua. Duró mucho, puso mucha resistencia. Su esposa al no más oír a la Virgen María quedó lleno del Espíritu Santo y él todavía no. Estimados hermanos, hay que cooperar con Dios, hay que dejar nuestro orgullo intelectual, creer en la palabra de Dios y nos va a venir el gozo del Espíritu Santo que le vino a Santa Isabel. Los magos de Oriente también nos indican cómo acercarnos a Jesús. Ellos eran unos intelectuales. La Biblia nunca habla de que eran reyes, nunca, eso ya se lo puso el pueblo. Simplemente dice unos magos de Oriente, dice la Biblia, pero los magos en aquel tiempo no eran los que hacían magia, sino que eran los que se dedicaban a la filosofía, eran los intelectuales de ese tiempo. Y a esos intelectuales, que no eran judíos, descubrieron como estudiosos de la astronomía una estrella especial y dijeron, esta es la estrella de la cual hablan los judíos que va a salir cuando nazca su rey, entonces vamos a hacer alianza. Ellos no eran motivos religiosos propiamente, sino alianza con un nuevo rey. Se le llevaban unos regalos y él, por supuesto, iba a dar unos superiores a los que ellos llevaban, intercambio de regalos. Vamos, otros intelectuales vieron eso, pero no se atrevieron a ir. Ellos sí, y entonces vieron la estrella, pero de pronto dice, la estrella desapareció. ¿No será que ellos comenzaron a confiar demasiado en ellos mismos, en su poder económico, en su poder intelectual? Nosotros podemos llegar, lo vamos a hacer, y organizamos. De pronto desapareció la estrella. Y entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Con su inteligencia ellos pensaron, si es el rey de los judíos, entonces está en el mejor palacio de Jerusalén, vamos al mejor palacio de Jerusalén, y ahí estaba Herodes. Herodes disimuló, el rey Herodes. Vio un competidor, él había matado a varios parientes suyos porque eran posibles competidores, y ahora cuando oyó aquello se asustó, pero disimuló. ¿Y dónde? Ellos, como con su propia inteligencia, estaban buscando el lugar, estaban preguntando dónde nació. Todos decían, todos deben saber si es el rey. Y entonces Herodes dice, llamen a los escribas. Los escribas eran los especialistas en la escritura, que ahora llamamos la Biblia. Fueron y buscaron. Profeta Miqueas dice, en Belén va a nacer, y les dieron la dirección exacta. Vean, ellos muy inteligentes, pero no dijeron vamos, sino vayan, y ahí nos vienen a contar. Hermanos, la palabra de Dios es para vivirse. Nadie puede ir a buscar a Jesús en lugar de nosotros, lo tenemos que buscar personalmente. Nuestros papás no pueden buscar a Jesús en lugar de nosotros. Ellos nos pueden ayudar y orientar, pero el encuentro es personal. Y hay que buscarlo. Ellos tenían toda la Biblia. Es lo que San Pablo llama la letra mata, porque no tenía el Espíritu Santo. No se dejaron guiar por la estrella, no siguieron la estrella, sino se lucieron, sabían mucho, pero no les sirvió la palabra de Dios para ellos. Los magos siguieron el consejo que les daban en la Escritura y apareció nuevamente la estrella. Cuando ellos pusieron su fe en la Escritura, les apareció la estrella otra vez. Y lo que dice San Pablo, la fe viene como resultado de oír la predicación. Aceptaron la palabra, inmediatamente apareció la estrella y se posó en el lugar donde Jesús había nacido.
Hermanos, esa estrella para nosotros es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos llegar a Jesús. La Biblia dice, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por obra del Espíritu Santo. Y por eso la Navidad, si uno no está lleno del Espíritu Santo, sino está vaciado del Espíritu Santo, no puede llegar a Jesús. Lo debemos pedir. Y entonces aquellos llegan y tiene que ayudarles el Espíritu Santo, porque ellos esperaban un rey y encuentran a aquel muchachito. Pero ahora todo el viaje les había servido para que se postraran y lo adoraran y no esperaran intercambio de regalos para que aquel muchachito que les iba a dar, pero les dio lo mejor, su salvación.